Ahí sí. Ahí sí molesta. ¿Qué es eso, boludo? Soldadera. Turbina de avión. No sé qué está pasando, pero... No, la otra computadora, la computadora de escritorio, que se está prendiendo. Yo no sé por qué hace ¿Qué ese ruido. cosa, profe, la computadora de escritorio para las clases hoy? Y porque no es mi computadora. Me refiero a mi computadora, como yo la tengo configurada, como está armada, como está todo. Prefiero mi computadora. La otra computadora tiene Debian también, pero está como para usar, para uso doméstico. No está tuneada para uso, para mi uso. Bueno, Claro, claro, claro. em, ya va a parar el ruido. Ténganle fe. Ahí está. Bueno, hoy vamos a terminar de ver punteros. Primero quería que repasemos algo de lo que ya habíamos visto de arreglo de caracteres. No sé si ustedes se acuerdan, pero cadenas. Cuando nosotros teníamos cadenas, o sea, las cadenas eran arreglos de caracteres, ¿sí? Arreglos de tipo char. O sea, por ejemplo, si yo tengo un nombre que tiene 10 posiciones, se podían cargar de diferentes maneras. Por ejemplo, la manera básica, trivial, era cargando elemento por elemento. Elemento por elemento, por ejemplo, si como si fuesen enteros, ¿se acuerdan? Por ejemplo, algo así. Como si fuesen enteros, pero bueno, no son enteros, sino que son caracteres. Lo que tenía de problemático hacer este tipo de carga, bueno, justo este tipo de carga no tiene ningún problema. Pues yo tengo, si ustedes se acuerdan, Uy, cómo molesta. Eh, Cuando ustedes cargaban elemento por elemento, ¿qué pasaba? Los elementos que quedaban sin inicializar se quedaban en cero. Entonces, no había problema, por ejemplo, que yo haga esto. El printf, otra cosa que deben recordar, es que con el %s lo que se hacía era el arreglo, imprimir el arreglo, y lo que hacía era imprimir hasta que encontraba un cero. ¿Se acuerdan? Que todas las cadenas más o menos funcionan igual. Cuando encuentra un cero, para. Entonces, esto imprimía bien. ¿Sí? Pero ¿cuál era el problema acá? Ustedes si tenían, si ustedes elemento por elemento, elemento por elemento, y ustedes ponen elementos en exceso, el resto se cargaba en cero. ¿Sí? Entonces se podía hacer esto. Pero ¿qué pasaba si yo, por ejemplo, inicializaba los elementos así? ¿Qué tamaño de arreglo tengo ahí? O sea, tengo los 7 caracteres de mi nombre, ¿sí? Los 7 caracteres y ni uno más. Entonces, cuando yo ponga para imprimir, acá no hay nada. Termina el último elemento del arreglo es el O. ¿Sí? Entonces, cuando yo imprima, me empiezan a aparecer caracteres espurios, basura, que queda en la memoria hasta que encuentre un cero. ¿Sí? Justo casualmente por acá encontré un cero, entonces imprimió hasta ahí. Eh, y siempre va a ser diferente. Hay veces que puede ser que sean caracteres imprimibles, hay veces que puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Bueno. Otra manera de cargar otra manera de cargar los arreglos, en vez de esta, era una manera mucho más cómoda, porque de verdad, prueben cargar alguna cadena larga así, carácter por carácter, es horrible. Una manera más cómoda que tenía C, pero solo para los arreglos de caracteres, era usando las comillas dobles y simplemente poniendo la cadena.
¿sí? Entre comillas dobles, sin las llaves. Sin las llaves, solo con comillas dobles. De esa manera, me carga el arreglo de tamaño de un carácter más, porque incluso ya me carga el 0 al final. Eso está muy bueno. Yo no pongo nada, yo pongo corchete, corchete. ¿Y qué es lo que hace el compilador? Dice, ok, me voy a fijar en cuántos elementos quiere que inicialice. Cuando ve que son 7 elementos, pero es una cadena, entonces le agrega el octavo elemento y lo pone en 0. Entonces siempre va a poder cargarse el 0 así, ¿sí? Solo se carga el cerito. Al final, si ustedes se fijan qué tamaño tiene, o sea, esto anda, ya sé lo que mostré, creo. Y vamos a imprimir cuál es el tamaño de esto. Ahí ven que son 8 elementos. Pero yo lo inicialicé con 7 caracteres. Pero el compilador solo me reserva memoria para un elemento más, porque sabe que las cadenas tienen que terminar con un elemento más. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otra cosa de acá podemos ver? De este arreglo de cadenas, de este arreglo de caracteres. Dos cosas podemos ver. Primero, también podemos imprimir la dirección de memoria. Acuérdense que la dirección de memoria o sea, el nombre del arreglo es la dirección de memoria del primer elemento, ¿sí? Entonces, esta es la dirección de memoria del primer elemento, que coincide con la dirección de memoria del primer elemento. Eso lo habíamos visto varias veces. ¿Qué más? Bueno. Y lo otro que quería mostrarles también es que, obviamente, si teníamos una cadena como la siguiente, a ver si ahora, esto más. Acá había agregado una. Si tengo una cadena como la siguiente, nosotros en cualquier momento podemos modificar el valor de cualquier carácter, ¿no es cierto? Porque es una cadena, es un arreglo común y corriente. Entonces en este ejemplo, por ejemplo, modifico el valor de la letra N, ¿sí? Bueno. Ahora lo que vamos a ver, esto es un tipo de repaso. Ahora lo que vamos a ver van a ser dos cosas. Primero, ¿cómo podemos mejorar un poco esto? Usando punteros. Porque existe algo que se llama punteros a cadenas constantes. En el caso de que a mí no me interese modificar la cadena, yo podría usar esta cadena con un puntero, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se hacen de esta manera. En lugar de poner corchetes, no se ponen los corchetes y simplemente se pone el asterisco del puntero, ¿no? O sea, entonces dicen que saludo va a ser un puntero a una cadena. Y le asignan, en lugar de asignarle una dirección de memoria, le asignan directamente una cadena, ¿sí? Entonces, esta cadena se aloja en algún lugar de la memoria, ¿sí? Y se asigna a saludo, que es un puntero, se asigna la dirección de memoria del primer elemento de esa cadena, ¿sí? Entonces ahora nosotros no sabemos dónde está guardada esta cadena, está por ahí, pero nosotros salvamos, digamos, su posición con este puntero. Entonces este puntero a partir de ahora apunta a la dirección de esta cadena. Y nosotros podemos directamente, obviamente, imprimirlo, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es exactamente igual, fíjense. Aparte, cuando yo para imprimir las cadenas, ¿qué hacía yo? Mandaba la dirección de memoria, como les mostré recién, la dirección de memoria del primer elemento. Exactamente igual, ¿no?
porque esto es lo mismo que escribir esto así. Es la dirección de memoria del primer elemento de la cadena. Es lo mismo. Bueno, en lugar de guardar en un arreglo, lo que se hace es guardarla por ahí. Por ahora va a ser por ahí, ¿sí? A la cadena, en algún lugar de la memoria, y se salva la dirección de donde comienza la cadena, ¿sí? En el puntero saludo. Y a partir de ahora nosotros podemos usar el puntero saludo para, obviamente, imprimir el saludo. Acuérdense, saludo es un puntero, ya no es más una regla, ¿sí? Ahora es un puntero y apunta a donde comienza la cadena. Y la cadena está guardada como un literal en algún lado, ¿sí? No es más una regla. Esto sigue funcionando ahí, perfecto. El problema que tiene es que no se las puede modificar. Por eso el título era punteros a cadenas constantes. Si yo trato de hacer este tipo de modificación, me dice la orden fue terminada. Digamos, el compilador no dice nada, pero cuando estoy ejecutando y trato de modificar esa cadena, el sistema operativo se enoja mucho, ¿sí? Y me apaga mi programa. Entonces, esto no se puede hacer, pero sí se puede obviamente traer el arreglo de cualquier lado. Y ya que estamos acá, para ver si después nos puede llegar a servir algo, este es un puntero, ¿no es cierto? Lo que quiero mostrarles es, esto es un puntero. Y como puntero, habíamos visto que podemos imprimir esa dirección, ¿sí? La dirección de memoria donde está guardado es esta, ¿tá? Y la diferencia ahora es que si yo quiero imprimir, como cuando hicimos punteros a punteros, ¿se acuerdan? Cuando teníamos punteros a punteros. Si yo imprimo cuál es la dirección de memoria donde está almacenada, digamos, donde está la dirección de memoria de esta variable, es otra muy diferente. ¿Sí? ¿Lo ven esto? Estos warnings. Vamos a... Ahí está. Vamos, acuérdense que el cast necesitaba un puntero web. Entonces, esta es la dirección donde está guardada la cadena, ¿sí? Donde empieza la cadena es esta, que es el contenido del puntero. Y el puntero está acá, ¿sí? Son dos direcciones distintas. ¿Se entiende eso, no? Y fíjense que son dos direcciones muy distintas. Están muy lejos una de otra. Porque, por ejemplo, si yo ahora cargo otra variable entera, por ejemplo, var, imprimo la dirección de var, va a estar en un lugar parecido al que está saludo. ¿Ven? Esta es la dirección de saludo, esta es la dirección de var, y este es el contenido de saludo, que es la dirección en donde comienza el Lola Mundo, ¿sí? Fíjense, son muy, muy, muy diferentes. Pues está almacenado en otro lado. Bueno, hasta acá nada raro. Ahora bien, nosotros podríamos almacenar varias de esas cadenas en un arreglo bidimensional de caracteres, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Un arreglo bidimensional de caracteres. O sea, tenemos el arreglo char. Por ejemplo, en este caso yo tengo un arreglo que se llama números, que tiene 5 filas y 10 columnas. En las 5 filas vamos a poner las 5 palabras estas: 0, 1, 2, 3 y 4. Miren qué bueno que está esto, que nosotros podemos cargar las palabras. O sea, como es un arreglo bidimensional, es como que yo tengo 10 caracteres para escribir palabras de hasta 9, porque acuérdense que tenía que terminar en 0 sí o sí, para que se lo pueda imprimir. Entonces podemos cargar acá palabras de hasta 9 caracteres. Genial, ¿sí?
Podemos cargar palabras de hasta 9 caracteres. Y las podemos cargar directamente así. Porque recién habíamos visto que podíamos, no hacía falta poner las llaves, como estaba acá. Si teníamos en una fila, podíamos omitir las llaves y simplemente poner las comillitas, ¿sí? Y podíamos omitirlas. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá, las llaves, digamos, de cada fila, no hace falta que las ponga, porque pongo con doble comilla las palabras. ¿Sí? Sí tengo que separar cada columna, vendría a ser cada una de las filas, tengo que separarla con coma y todo encerrado entre llaves. ¿Sí? Bueno, y obviamente para imprimir cada uno de estos elementos, ¿qué hago yo? Con %s le paso la dirección de memoria de cada uno, o sea, la cadena. El nombre de la cadena. Porque la cadena es como que si yo me vuelvo para atrás un nivel, ¿no? ¿Lo pueden ver eso? Antes yo le pasaba el nombre del arreglo nada más. Porque tenía un arreglo de caracteres. Ahora yo tengo un arreglo de arreglo, vendría a ser. Entonces, bueno, tengo que pasar. Es como que otra dimensión le tengo que pasar, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, este es el número corchetito 0. Este es el número corchetito 1. Este es el número corchetito 2. Pero no pongo los otros corchetes porque traer el otro corchete traería la letra, el carácter. O sea, por ejemplo, el número 0, 0 es la C. ¿Sí? El números 1, 0 es la U. ¿Sí? Ese es si uso los dos corchetes. Pero si yo uso un solo juego de corchetes, en realidad me estoy refiriendo a cada una de las filas enteras. La dirección de memoria de la fila entera. Entonces, puedo imprimir con el %s. Y esto más o menos en el... Lo voy a llevar y lo voy a imprimir. Y ahora... Están muy callados. Tengo que preocupar. Bueno. Listo, eso 5 filas, 10 caracteres cada uno. Listo, perfecto. ¿Cómo está organizado esto en memoria? Así. Acá donde están las casillitas vacías, en realidad hay un número 0, ¿no? Un 0, un carácter no imprimible, 0. Y entonces, cuando ustedes imprimen por fila, imprimen así. Imprimen por fila, es como que le están pasando la dirección de memoria de este elemento. El del C, el del U, el del D. ¿Entienden esto? ¿Hasta acá? Sí, ¿no? Alguna vez ya lo intentaron hacer esto. Ya lo intentaron hacer. Bueno. Hasta ahora, bueno, nada especial. Ahora, lo que vamos a agregarle la vuelta de tuerca es esto. Vamos a hacer un arreglo de punteros. ¿Sí? Vamos a volver acá. Imagínense que tenemos esto, este saludo. Este saludo vendría a ser, es como si fuese un puntero que me apunta a una cadena. Ahora vamos a hacer un arreglo de punteros a caracteres. O sea, vamos a poder almacenar muchas de estas cadenas, ¿sí? En un arreglo de caracteres. Entonces, un arreglo de punteros a caracteres. ¿Sí? Un arreglo de punteros a caracteres. Entonces, lo mismo, exactamente igual que el ejercicio anterior, pero ¿qué pasa? Ahora yo tengo el puntero números, pero en realidad el puntero números ahora no es un puntero, sino que, como ustedes pueden ver acá, como tienen al lado los corchetitos, en realidad números es un arreglo. Los elementos del arreglo número, ¿de qué tipo son? De punteros a caracteres. ¿Sí? Entonces, números es un arreglo de 5 elementos de punteros a caracteres. Y
Y entonces, de la misma manera que habíamos hecho con saludo, que habíamos puesto char, asterisco, saludo, y le mandamos derecho las comillitas, bueno, ahora, como tenemos un arreglo, los arreglos se definen o se inicializan con llaves, bueno, y separados por coma cada uno de los elementos. Bueno, entonces quiere decir que a cada uno de los punteros se les va a asignar esta cadena. Al número corchete 0 se le va a asignar esta, al número corchete 1 se le va a asignar esta. Son todos elementos constantes. Todos los elementos son constantes, como vimos al principio. Y ahora, para imprimir cada uno de estos elementos, voy a poder simplemente imprimir desreferenciando cada uno de justamente los elementos. Desreferenciando. ¿Por qué necesitamos desreferenciar? Porque el elemento... ¿Se lo copiaste? Vamos a ver así. Son 5 elementos. Bueno. En este caso funciona de la misma manera, ¿no? Fíjense que yo le puedo... Acuérdense que había la compatibilidad esta entre arreglos y punteros. Entonces, como esto es como si fuese un arreglo bidimensional, lo podemos usar así, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros estamos trayendo acá es la dirección de memoria del elemento. O sea, primero estamos trayendo la dirección de memoria de C, después estamos trayendo la dirección de memoria de la U, después la dirección de memoria de la D, después la dirección de memoria de la T, después de esta C. ¿Qué pasa? Con %S, cuando yo le doy una dirección de memoria, va a empezar a imprimir hasta que encuentre un 0. ¿Sí? Esto quiere decir que acá hay un 0. O sea, escribe el 0 y a continuación el número 0. Después escribe el 1, guarda el 1 y a continuación un número. Y esto está guardado en memoria una cadenita después de la otra. Una cadena después de la otra. ¿Sí? Entonces, esto ustedes más o menos lo pueden ver así. A ver si está acá. Ahí está. ¿Ven? Entonces, más o menos usando la misma estructura que habíamos usado antes, esto es así. Guarda la primera cadena, después pone un 0, que corresponde a la primera cadena, ¿no? O en realidad, puede ser que no, porque acá no existen más las cadenas. Acuérdense que tiramos simplemente las cadenas, las tiramos acá y no es que hay un arreglo, sino que tenemos un puntero que apunta a la primera letra. ¿Sí? Bueno, como hay un 0 acá, cuando yo quiera imprimir todo esto, va a encontrar el 0 y va a parar de imprimir, que de hecho es lo que está pasando. ¿Sí? Cuando viene a imprimir el 1, o sea, le doy la dirección de la U, empieza a imprimir hasta que encuentre este 0. Entonces miren cómo cambió de esto, ¿sí? A esto. Como que me ahorré la mitad del tamaño ya con esto, habiendo hecho el arreglo. Perdí flexibilidad, podría decirse, porque ahora ya son constantes, ¿sí? Ese es un problemita que tengo ahora, son constantes. Y ahora lo que yo hago con el arreglo... ¿Se cortó? ¿No? ¿Se cortó? No. No, se recortó por ahí. ¿Qué dijo, profe? Se corta de rato. Se le corta, sí. Oh. Dice sí, la conexión es inestable. Se le cortó porque cuando dijo perdí. A partir de ahí no se lo escucho más. Perdí. ¿Qué habré perdido? Perdí flexibilidad. Me parece que estaba contando los lugares de memoria. Sí. Uno pierde flexibilidad, no. Lo que me refería era esto. Esto lo vieron. Que antes estaba así. ¿Sí? Porque cada fila era de 10. Había 10 columnas. Cada fila tenía 10 columnas. ¿Sí? Y ahora en cambio están así. Gané en espacio, porque ahora uso la mitad del espacio en este ejemplo, ¿no? Gané la mitad de este espacio, la mitad del espacio, pero perdí flexibilidad. Eso es lo que les decía. Perdí flexibilidad porque ahora son constantes. Son cadenas constantes. Si yo quiero guardar algo constante, no hay ningún problema. ¿Y cómo yo me voy a referir a cada uno de estos elementos? Y bueno, ahora necesito almacenar en un arreglo,
las direcciones de memoria, donde está el C, donde está el U, donde está el D, ¿sí? Y cada uno donde empieza cada palabra. Y para eso se usa el arreglo, justamente, ¿sí? Entonces, organizándolo así, fíjense que respeté las posiciones de cada uno, ¿sí? Y ahora entonces aparece el arreglo que definí. Yo definí un arreglo de punteros a caracteres, ¿sí? Definí un arreglo de punteros a caracteres, que es este, que se llaman números, pero es un arreglo de punteros. Y el arreglo de punteros tiene 5 elementos. Cada uno de esos elementos es un puntero. Presten atención bien a eso. Cada uno de los elementos es un puntero. Entonces el contenido de cada uno de esos elementos va a ser una dirección de memoria. Y obviamente va a ser la dirección de memoria de cada una de las cadenas, ¿sí? Ese es el gran secreto acá. Entonces, Muy bueno. ahora sigamos. Esto nos va a dar, uno puede decir, estamos perdemos flexibilidad. Eso es cierto, perdemos flexibilidad en algunos aspectos. No podemos modificar más las cadenas. Listo. Pero ahora vamos a poder hacer algo. Porque ahora yo voy a poder modificar, yo voy a poder cambiar el elemento 0 por el elemento 1 en el arreglo de números. ¿Y qué va a pasar? O sea, inmediatamente es como si fuese que cambié toda la fila de lugar, el 0 por el 1. ¿Lo ven a eso? Si yo cambio el DA00 por el DA05, con solo cambiar un solo elemento del arreglo este, es como que cambio toda la cadena esta acá. Y esta cadena puede ser muy larga. ¿Y cómo hacen en el arreglo bidimensional? Vamos a volver para atrás, donde estaba el arreglo bidimensional. Si ustedes tienen que intercambiar la fila 0 por la fila 1, ¿cómo hacen acá? ¿Cómo se hace para intercambiar la fila 0 por la 1? Tienen que ir elemento por elemento de caracteres, ir cambiando. ¿Sí? ¿Se cortó de vuelta? No, no se cortó. Tienen que ir elemento por elemento. Y encima ustedes no saben qué tamaño, no saben qué elementos están llenos y qué no. O sea que usted lo que tiene que hacer es acá un for y que haga elemento por elemento de la fila 0 y de la fila 1, intercambiarlo. Elemento por elemento, elemento por... Si tenemos una columna de 800 valores o de 80 valores, hay que hacer el intercambio de cada uno de los elementos. En cambio, cuando nosotros tenemos los punteros de caracteres, el arreglo de punteros de caracteres, yo con simplemente cambiar el elemento 0 por el 1, ya cambié completamente todo, ¿sí? Porque cuando yo vaya a querer buscar el elemento, digamos, el elemento 0 del arreglo en número, me va a ir y me va a traer el 1, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el dibujito. Pero hay un problemita. Hay un problemita y acá se empieza a atar la rama. Cuando nosotros teníamos los arreglos bidimensionales, teníamos esta característica. ¿Qué pasó? Una preguntita rápido. Sí. Para hacer ese intercambio, primero no habría que saber el valor de la memoria. Por supuesto. Variable. Sí, sí, sin duda. Bien, bien. Sin duda. Fíjense, estos cuatro valores son exactamente iguales, ¿sí? Habíamos dicho que el elemento, el nombre del arreglo es igual a la dirección de memoria del primer elemento, ¿sí? O sea, acuérdense de la matriz, de vuelta cuando teníamos la matriz, si teníamos el 0, donde estaba puesto el 0, ahí esa dirección es la primera del arreglo. Donde está la C del 0, es la primera del arreglo. Que es lo mismo que la dirección de memoria del primer elemento del arreglo, ¿sí? La dirección de memoria del primer elemento del arreglo. Y vimos también que podíamos imprimir, las filas completas si nosotros le pasábamos la dirección de memoria de la primera fila, sin el segundo corchetito, ¿sí? Simplemente el nombre.
Y además, la dirección de memoria en donde está guardado esa información es también el mismo valor, ¿sí? Porque en todos los casos, en estos 4 casos, nos estamos refiriendo a la primera casillita del arreglo, ¿sí? Es la misma dirección. Y eso no pasa cuando nosotros tenemos los arreglos. No pasa lo que cuando tenemos los arreglos. ¿Por qué no? Porque cuando si nosotros nos fijamos, acá, o vamos, ¿sabes qué? Vamos a ir acá. La dirección de memoria del primer elemento del arreglo, o sea, la C, la dirección de memoria, ¿cuál es? DA00, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? La dirección de memoria del primer elemento del arreglo, que es el C. O sea, si yo pongo ampersand, número, corchetito 0, me devuelve el DA00. Pero el nombre del arreglo es la dirección de memoria ¿de quién? Del arreglo, pero de este arreglo. O sea, es la dirección de memoria del primer elemento de este arreglo. No tiene nada que ver con este arreglo. ¿Se dan cuenta? Pues son 2 arreglos diferentes. Vamos a poner acá. Vamos a imprimir printf %p números. Esta es la dirección de cuando yo pongo así, ¿cuál es? Es la dirección de memoria La regla de punteros. del arreglo de punteros, ¿no es cierto? ¿Qué es ese? Bien. Vamos a poner como estaba antes, ¿no? Acá esto. Vamos a poner acá. Corchetitos 10. Ahí. Ese es el número, es el primer elemento del arreglo. O sea, vamos a poner acá, vamos a volver hasta atrás. Necesito que me sigan en esto. Acá está, ¿ven? El nombre del arreglo coincide con el primer elemento del arreglo. Y se lo demuestro con esto, acá. Ampersand 0, 0. El nombre del arreglo coincide con la dirección de memoria del primer elemento del arreglo. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Ahí está más que claro eso. Sí. Después, ¿qué otra cosa? La dirección de memoria de la primera fila, ¿cuál es? La misma que la dirección de memoria del primer elemento del arreglo, ¿o no? Esa es la dirección de la primera fila. Es la misma. Y el lugar en donde está almacenada esa memoria, en realidad, que eso es algo que podríamos ver más adelante, pero la dirección de memoria donde está almacenado ese valor, también es el mismo. ¿Sí? La dirección de memoria donde está almacenado ese valor, también es el mismo. Vamos a sacarle uno. Este. Las 4 direcciones son exactamente iguales. ¿Sí? Y ahora lo que venía era esto. Cuando yo uso los arreglos de punteros, van a ver que no son iguales las direcciones. ¿Sí? No son iguales las direcciones. Y ahí empiezan a haber problemas. ¿Por qué? Porque esta es la dirección del arreglo. El arreglo son 5 punteros. Entonces quiere decir que en realidad el primer elemento... ¿y cuál es el primer elemento de todos los arreglos? Es la C, que está guardado en otro lado. De hecho, está apuntado por el elemento 0 del arreglo. Quiere decir que estos dos sí van juntos y este no. Ahí está. Así. La dirección de memoria del primer elemento del arreglo es igual al contenido del primer elemento del arreglo ahora. ¿Sí? Y el nombre del arreglo es igual a la dirección del primer elemento del arreglo. Eso sí, pero de este arreglo.
Y están en dos lugares diferentes de memoria. ¿Sí? ¿Ven? Ahí quedaron bien organizados. Ahora sí. Esta entonces es la dirección de memoria del el nombre del arreglo. El nombre del arreglo es esta, que es la dirección de memoria del primer elemento del arreglo. Pero el primer elemento del arreglo es este, el que es simple. Este, ¿no? Este, como está acá, que son solo 5 elementos. En cambio esto es la dirección de memoria del primer elemento de la cadena, que es esta, que vendría a ser, ya no esto más, sino acá. Ahora estamos acá. Este elemento, el 0AD, es eso. ¿Se entiende? Ahí, ahí radica la diferencia. y este elemento es el contenido del primer elemento del puntero. O sea, no la dirección del puntero, sino el contenido del puntero. Entonces por eso es. Y si lo ven, entonces acá se dan cuenta que es un poquito más fácil. ¿Sí? Eso tiene que quedarles en claro de que son lugares diferentes. Y de vuelta, miren que son lugares muy diferentes, ¿no? Están muy lejos uno del otro, en memoria. Están muy lejos. Bueno. Entonces acá estaba lo que yo les decía. Bueno, esto está aclarado acá. Está explicado. Igual me parece que quedó más claro cuando lo dije yo. Y lo que yo les decía es que es mucho más fácil ahora intercambiar un puntero. Esto es lo que decía, no sé si Kevin dijo o quién había dicho. Obviamente nosotros necesitamos una variable auxiliar que tiene que ser del mismo tipo, o sea, un puntero, para intercambiar el puntero 0 por el puntero 1. Eso no hay duda, hay que hacerlo. Pero una vez que lo hagamos, nos va a quedar así. ¿Sí? Y entonces, en la memoria no cambia. En la memoria sigue todo igual. De A00 está el 0 y después hay un 0 al final y después está el 1 y después el 2, el 3. Pero cuando yo intercambio, yo lo que hago es intercambiar estos dos elementos. ¿Sí? Intercambio los dos elementos del arreglo números. Y entonces va a quedar, cuando yo haga el print S, el print con el %S, va a quedar como que primero está el 1 que el 0. Cuando en realidad lo único que cambié fue el lugar del puntero. ¿Lo ven eso? Y entonces está bueno porque ustedes pueden ordenar la cadena y hacer lo que ustedes quieran. ¿Sí? Son cadenas constantes. Son cadenas constantes. Eso hay que aclararlo, ¿no? No pueden modificar la cadena, pero sí pueden modificar los punteros a los que apuntan esas cadenas. Profe, ¿y cómo es que se guardan esas cadenas? El compilador le asigna un lugar de memoria. O sea, cuando el lanzador después la va a dar la memoria. ¿Cómo? Aleatoria, sí. Una detrás de la otra, sí. Pero si ustedes imprimen las direcciones de memoria de las cadenas, son 5, ¿no? Estas son las direcciones. Estas son. Claro, claro. Esta es la dirección del arreglo. ¿Sí? Fíjense que, acuérdense que los punteros van de A8, entonces mire cómo van de 8 en 8. Ahora, si yo imprimo el contenido de esa dirección, el contenido de ese arreglo, ahí vamos a ver. Miren cómo el 0 tiene 4 caracteres, más 1 5, y por eso pasa del 4 al 9. ¿Sí? Y después sigue el 2. No, el 1, que son 3, más 4 en realidad. Entonces el siguiente elemento va a ser el D. Y así. ¿Lo ven? Y esto es lo que yo les voy a mostrar a los chicos. Si yo, por ejemplo, acá les dejo un solo carácter para que vean, en el 4 va a ir acá, del 11 al 13 pasa. ¿Ven? Porque es un carácter más el espacio, no el espacio, sino un 0, para que pueda ser impreso de forma correcta, y después ya viene el siguiente. Y esto, digamos, en la memoria, en la memoria de los sistemas, hay dos tipos de memoria. Está algo que se llama stack, que es donde se almacenan todas las variables, siempre.
Por ejemplo, el arreglo está guardado en el stack. Y si yo creo más variables, va a guardarse en el stack también. Y estas cadenas se guardan en algo que se llama heap, que es como montículo. Es otra memoria, que está en otro lado y puede crecer más indeterminadamente. Por supuesto que tiene límite, porque la memoria de la computadora es finita, ¿no? Pero están en otro lado y va a ser en un lugar que ahora vamos a pasar a usar enseguida, ¿sí? Vamos a seguir jugando con esto. ¿Preguntas hasta acá? No está tan difícil esto. Claro, este lo podremos usar para el ejercicio 7. Claro, esto está buenísimo para el ejercicio 7, para tener arreglos de respuesta. Como puedes ya, las respuestas son fijas. Aleatorias. Claro, y después entonces vos manejando el índice acá, le directamente imprimís una respuesta aleatoria. ¿Entendés? Tenés un arreglo que diga correctas y un arreglo que diga incorrectas. Y tirás un run y con el run pones el índice. El run de las correctas o el run de las incorrectas. O sea, el run se tira una sola vez, obvio. Pero dependiendo de si acierta o no, va a buscar el arreglo de correctas o el arreglo de incorrectas. Está bueno. Aunque creo que pedía que se haga con switch esa parte. Pero no importa, si lo hacen así también podría estar mejor. Para mí, de verdad debería estar hecho con esto, no con switch. Porque el switch es... Uno cuando lo escribe se da cuenta que está algo mal. Porque escribe el arreglo, ya sea el arreglo de punteros o el arreglo bidimensional, y pone el switch, y en el switch, por ejemplo, con op, o sea, con el rand, ¿no? Y uno pone case 0 e imprime el elemento 0 del arreglo. Case 1 imprime el elemento 1 del arreglo. Case 2 imprime el elemento 2. Entonces, ¿para qué usan el switch? Directamente pongan el mismo rand ese como índice y listo. ¿Se entiende? Entonces, en el momento que vos lo estás escribiendo, te das cuenta de que no hace falta el switch. Porque se repiten los números. Dicen, para el caso 2 imprimí el 2. Para el caso 3 imprimí el 3. Para el caso 4 imprimí el 4. Entonces, directamente imprimí el valor de la variable y listo, como índice y chao. Bueno. Se viene. ¿Dudas hasta acá? Ahora vamos a cambiar un poco de tema. ¿Alguna duda acá antes que cambiemos? Profe, en el ejercicio no dice que hay que usar switch, ¿eh? Sí, dice que hay que usar switch en el caso de... creo en el caso, no sé si en el 3 o en el 4. En el 3 o en el 4 dice que hay que usar switch. Para las respuestas, creo, de felicitaciones y eso. Sí, cuando son respuestas aleatorias dice 3 o 4. Dice, creo que en el 3 o 4 dice que hay que usar switch. A ver. Un segundo. Sí, ya lo puedo. Bueno. ¿Preguntas de esto? ¿Algo más? Esto lo pueden usar y está bueno. Igual vamos a usar otras cosas ahora. No este tema inmediato que viene ahora, sino el siguiente, si también lo podrían usar. Bueno. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que no usemos arreglos de longitud variable? Porque cuando ustedes querían poner, por ejemplo, un arreglo, le decían al usuario qué tamaño de arreglo quiere, ingresaba un 10, por ejemplo, y entonces ahí en ese momento ustedes hacían la definición del arreglo y entre corchetitos le ponían el tamaño ingresado por el usuario. Y yo les dije que eso no se podía hacer en Informática 1, está permitido en C, pero en Informática 1 no lo hacíamos. Nosotros en Informática 1 usábamos solo constantes en la definición de los arreglos entre corchetes. Todos estamos de acuerdo con esto que digo, ¿cierto? O sea, no es una locura lo que estoy diciendo. ¿Saben a lo que me refiero? Bueno, esa definición, Sí, profe. esa definición de arreglos de esa manera, con corchetitos,
con corchetes y una constante, hecha ya sea un literal o con define, se llama, digamos, son arreglos estáticos, porque los arreglos esos no cambian de tamaño en toda la ejecución del programa. No pueden cambiar de tamaño porque se compilan de esa forma, ¿sí? Si nosotros queremos cambiar el tamaño del arreglo, tenemos que ir al código fuente, cambiarle el número que querramos y volverlo a compilar. Existe algo que se llama, digamos, lo opuesto a eso serían los arreglos dinámicos, ¿sí? Que es el tema que vamos a ver ahora. Los arreglos dinámicos no es los arreglos de dimensión variable, sino que yo le pido al sistema que me reserve memoria para almacenar un dato, ¿sí? Yo le hago un pedido de memoria al sistema. Vendría a ser cuando ustedes tienen una variable, así por ejemplo, cuando ustedes tienen una variable entera, ustedes saben que cuando se compila el programa se guarda esa variable en algún lugar, o sea, se reserva una cajita de 4 bytes para que yo pueda ponerle un contenido cualquiera, ¿sí? Y en mi programa yo la puedo invocar con el nombre var. Si además de eso yo tengo un puntero, como en este caso puntero Q, al que hago que apunte a var, pasándole la dirección de memoria de var, yo puedo acceder a la variable, ya sea de forma directa, usando el nombre de la variable var, o de forma indirecta, usando el puntero y su desreferencia, ¿sí? Bueno, el tema que viene ahora es el siguiente. Nosotros podemos pedirle al sistema 4 bytes de memoria, así como si fuese que le pedimos acá el int var, le podemos pedir 4 bytes de memoria, pero simplemente así, le decimos, guardame 4 bytes de memoria y apuntalos con este puntero. Y listo, sin nombre, ¿sí? Es como que hay una porción de memoria que no tiene nombre y que la única forma de accederla es de manera indirecta haciendo la desreferencia del puntero, ¿sí? Bueno, para eso vamos a usar malloc. Hay un archivo de cabecera que se llama stdlib, que adentro tiene el prototipo de una función que se llama malloc. Malloc es el acrónimo de Memory Allocation, ¿sí? Que es como reserva de memoria. Y malloc es una función que espera un tamaño en bytes para reservar y devuelve el puntero que apunta a ese tamaño, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos declarar un puntero p, llamamos a la función malloc y le decimos reservame 4 bytes. Y el resultado que trae malloc lo almaceno en el puntero p. Ahora p yo lo puedo tratar como un entero, ¿sí? P, digamos, p es un puntero, pero yo puedo desreferenciarlo como si fuese un puntero, ¿sí? Un puntero cualquiera. Como si fuese que en realidad en otro lado está la definición de la variable. Digamos, mi programa no va a saber la diferencia. Porque cuando, por ejemplo, yo se lo paso a una función, yo le paso el puntero y yo en la función desreferencio el puntero y listo, y ni me entero que en realidad no era una variable común y corriente, sino que era una reserva de memoria hecha mediante malloc. Entonces malloc es así, se le pasa el tamaño. Es muy común que trabajemos con distintos tipos de sistema, con distintos tipos de arquitectura, entonces no es conveniente pasarle directamente el tamaño que nosotros queremos en byte, sino lo recomendable es directamente usar el operador sizeof y directamente decirle, che, reservame el tamaño del entero. Entonces cuando yo compilo y ejecuto en una arquitectura, no importa cuál sea, me va a guardar el tamaño del entero, ¿sí? Eso sería lo ideal. Entonces, por ejemplo, puede pasar esto. Lo ideal sería usar esto así. Entonces yo le digo, reservame
sizeof ustedes saben que devuelve el tamaño de, entonces, y si le ponen entre paréntesis un tipo, me devuelve los 4 bytes del int, ¿no? En este caso. Entonces esto sería lo mismo. En este caso tienen que poner entre paréntesis, no es que es un cast ni nada, sino que si no, no existe la palabra clave así, int, sino que puesto así es como si fuese que es un tipo. Es como si fuese casi un cast. Pero no es un cast. Pero debe ir con paréntesis. Por ejemplo, no hace falta que vaya en paréntesis si yo le pongo el nombre de la variable. Esta es otra forma. Si yo tengo un puntero a p, que yo quiero tratarlo como int, o sea, un puntero a int, ¿sí? Y quiero la memoria que va a estar apuntando a p, tratarla como int, yo puedo directamente poner así, el sizeof de el tipo apuntado por p. Y ahí no hacen falta paréntesis. Esta forma está buena porque, por ejemplo, si yo después decido cambiar el tipo y poner, por ejemplo, long int o float, así yo tendría que venir y cambiar acá para que los tipos coincidan, ¿sí? Voy a tener que cambiar acá y tengo que cambiar acá. En cambio, en esta expresión, si yo decido cambiar el tipo al que apunta p, yo simplemente modifico este valor y listo. ¿Se entiende? Eso está bueno. Digamos, parto a la mitad la probabilidad de equivocarme. Porque modifico en un solo lugar. Y lo más probable es que después, lo que es muy común, que yo cambie en un lugar y después me olvide de cambiar en el otro. Entonces, de esta forma, no pasaría. Entonces, así, de esta forma, yo tengo acá p apunta a un entero. En realidad no es que apunta a un entero. Apunta a una dirección de memoria a la que yo voy a tratar como un entero porque tiene el tamaño justo para un entero. Entonces lo puedo tratar como un entero. Malloc siempre devuelve la posición de memoria donde comienza el dato, donde comienza la reserva de memoria. O puede devolver un null si por algún motivo no se pudo grabar, no se pudo asignarle esa memoria. Puede haber varios motivos por los cuales no se puede hacer la asignación de memoria. Uno de ellos puede ser que no hay memoria suficiente. Yo quiero reservar, por ejemplo, qué sé yo, 1 giga de memoria, pero mi computadora no tiene 1 giga. O sea, tiene un sistema bebido que no tiene 1 giga. Listo, chao, me devuelve un null. ¿Sí? Me devuelve un null indicando que no se puede. Entonces, habría que chequear siempre si se pudo o no se pudo hacer la reserva. Y siempre que se haga una reserva con malloc, antes de terminar el programa, hay que liberarla con free. ¿Sí? Hay que liberar la memoria con free, siempre. Y como se hace es llamar a la función free y se le pasa el puntero, que apunta obviamente a la memoria reservada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá este ejemplo está bueno. Declaro el puntero p, hago p igual a malloc sizeof int, ¿sí? Entonces esto me reserva un entero. Hago todo lo que yo quiero con p, ¿sí? Digamos, desreferenciándolo, porque si yo modifico p pierdo a dónde está apuntando. Ojo con eso también, ¿sí? Incluso esto podría ser un const. Si se va a hacer en la misma línea, está capaz que conviene hacerlo un const, porque yo no lo puedo modificar porque si no pierdo la referencia de a dónde está apuntando. Entonces juego todo lo que yo quiero con el puntero y con la desreferencia del puntero, y luego antes de que termine el programa tengo que hacer un free de la memoria. Si no, puede no terminar bien la cosa, ¿sí? Pero es más fácil jugar con Linux, seguro. Bueno, entonces estábamos acá. Entonces habíamos quedado en que había que sí o sí liberar la memoria. Habíamos hecho eso, ¿no? ¿Algo más? No. Bueno. Lo otro que se puede hacer, y que acá es donde empieza realmente lo copado, es que podemos decirle, en vez de poner un entero, podemos decirle n enteros. Guardame el lugar para n enteros. Entonces podemos manejar un arreglo en tiempo dinámicamente. Podemos decirle al usuario, ahora, ¿cuántos elementos querés cargar? ¿Cuántos elementos querés cargar? Te dice cuántos
y vos entonces reservás la cantidad de memoria exactamente necesaria para poder hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, en vez de poner un arreglo muy grandioso y que después va a ocupar 10 lugares, o usar los arreglos de dimensión variable que no están permitidos en Informática 1, se usa malloc. Entonces vos le pedís exacto y le decís cuántos valores vas a cargar, tanto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Malloc 2. Entonces nosotros vamos a preguntarle al usuario, vamos a crear un arreglo P, no, un puntero P que va a apuntar a nuestro arreglo. Le vamos a preguntar al usuario, ¿cuántos elementos cargará? N. ¿Sí? Entonces ahí hacemos P es igual a malloc de N por sizeof del int. No me voy a olvidar de liberar la memoria. FreeP. Entonces acá con esto yo ya reservo, yo hago la reserva de n elementos, ¿sí? N elementos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función, por ejemplo, que cargue valores. ¿A quién? A un puntero P que esté apuntando a un arreglo. La función va a creer que es un arreglo, pero en realidad va a ser un arreglo hecho con malloc, ¿no? Exactamente igual, o sea, no se va a dar cuenta la diferencia. Igual a 0, porque es un puntero nada más. Por eso lo hacíamos, por eso trabajamos también con punteros, porque ahora es la única forma de trabajar con punteros porque no hay otra cosa, no hay variable, hay solo punteros. Entonces, y más. Y ahora vamos a cargar y vamos a desreferenciar P. Podemos desreferenciarlo así. Total, ya vimos que eso sí se puede hacer. Y vamos a cargarle el i cuadrado. Listo. Y vamos a hacer otra función que se llama imprimir. Para imprimir el resultado. Todo igual. Y acá vamos a imprimir. No tengo ni ganas de escribir printf. %de arn. Y acá vamos a usar la otra nomenclatura. P base más índice. Listo. Entonces acá le pregunto al usuario ¿cuántos elementos cargará? Va a ingresar el elemento n, va a pedir que me reserve exactamente el tamaño que yo quiero cargar. Voy a llamar a la función cargar, le voy a pasar el puntero y el n, ¿sí? Y después voy a imprimirlo pasándole el puntero y el n. ¿Cuántos elementos cargará? 10. Listo, y me los carga. Y si yo quiero cargar 1, me carga uno solo. Y si quiero cargar 100, me carga los 100. ¿Sí? Y quiero 1000, y son los 1000. Y 1000 son 1000, o sea, y cada vez que yo llamo el programa, solamente me usa la memoria que yo necesito. ¿Sí? Esa es la manera correcta. Y ahí no usamos arreglos para nada, fíjense. ¿Se entiende esa parte? Y profe, si usted le pone un número muy grande, ¿se cortaría, digamos, no funcionaría? Sí, podemos, a ver. Seguramente se va a romper. Bueno, va a explotar, ¿no? Esto también, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer un free o quiero hacer una asignación de una memoria que no tengo, se rompe todo, ¿no? Entonces, bueno, sí, podríamos intentar. Bueno, a ver. Hay que ver porque capaz que anduvo. Le costó igual. Ya va a andar. Lo que pasa es que no para el programa porque tengo otro problema ahora.
cuando yo cargué el n este es un entero. Y si es un número muy grande y justo quedó negativo, puede haber hecho cualquier cosa. ¿Sí? Entonces tendríamos que ver qué tamaño tiene que ser para que ande. 4.000 millones. Pero como es un entero con signo, vamos a hacer 2.000 millones. 2.000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. $2.000 millones de enteros, son 8 gigas. Me cago. Profe, se logra entrecortar. Y porque le hice explotar a mi máquina. Sí, Se le desinstalaba el Linux. Ay. Por las dudas no vean ese programa. Okay. No corriendo con Zoom. ¿Están ahí? ¿Está arrancando? ¿Está volviendo? Sí, sí. Sí, más o menos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me escuchan? Claro, le dije, reservame 2.000 millones por 4 bytes. 2.000 millones, o sea, 8 gigas de RAM me lo consumió solo para ese programita. ¿Sí? Y me lo aceptó. Bueno, ahora ya está, ya volvió a la normalidad, ¿no? Ya lo maté. Pero sí, fue un gran dolor. ¿Cuántas RAM tiene usted? 8 GB. Está todavía roto. Sí, 8 GB. ¿Tiene huevo para hacer eso? ¿Cómo? Tiene que tener huevo para hacer eso. No pasa nada. Si se rompe, se rompe. Bueno. A ver, ¿cómo se llamaba esto? Ni me acuerdo cómo se llamaba. Digo, para matarlo. A ver, sí, listo. Bueno. Ya viste. Sí, le dolió mucho. Bueno, sigamos. ¿Me entendieron bien qué es lo que, cómo funciona? Sí, eso fue las ideas de Matías, yo también para que le hago caso. Sí, se entendió. Bueno. El asunto es que sí, está bueno porque ustedes pueden reservar sin memoria. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo quería? De hecho, pudo hacerlo. Yo esperaba que no me deje hacerlo. Porque, no sé, porque dije, capaz que se rompe. Pero como tenía memoria suficiente, o de alguna forma dijo, bueno, creo que puedo, usó la swap, digamos, dijo, sí puedo. Lo intentó, me hizo la reserva de memoria, pero obviamente el sistema crashó mal. Si no pudiese, me devuelve el null. Y entonces lo que hay que hacer cuando devuelve el null, era malloc 2, ¿no? Cuando devuelve el null, o para prevenir, digamos, que algo explote de esta forma, lo que hay que hacer es que terminar el programa. Si p es igual a null, directamente tienen que informar el fallo y salir. ¿Sí? Por ejemplo, printf. No se puede reservar memoria. Chao. Return 1. Entonces, salgo del main con un error. ¿Sí? En mi caso no pasó eso. En realidad sí, o sea, hizo la reserva evidentemente. Se clavó en el medio, pero hizo la reserva. Porque si no, directamente se hubiese roto. Se hubiese roto antes. Esto hay que hacer. Hay que, siempre que uno hace solicitudes de reserva de memoria con malloc, hay que chequear que se haya podido hacer la reserva. ¿Sí? Puede ser que en este caso yo tengo memoria swap y todo, pero por ejemplo si ustedes están en un microcontrolador, no tienen memoria swap, tienen ustedes la memoria de datos y nada más, y chao.
Entonces, en ese caso, si piden memoria y no hay más memoria para dar, y me va a devolver el null. ¿Qué otra cosa queda de esto? Ah, bueno, entonces tenemos. Vamos a hacer algo más sin destruir nada. ¿Cuánto? A ver si arranca de vuelta. ¿Cuántos agarrará? 10 elementos. Bueno, acá tenemos los 10 elementos. Ahora que cargué la impresora, vamos a imprimir, pero sin cargarle ningún valor. A ver qué imprime. ¿Cuántos elementos? 100. Bueno, todos en 0. Dentro de todo no está tan mal. ¿Qué pasa? Podrían haber sido elementos basura. ¿Sí? Puede pasar. A ver si sin romper la máquina. No, todos en 0. Estamos teniendo mucha suerte. En realidad malloc no inicializa memoria en 0. ¿Sí? Inicializa como está. Simplemente hace la reserva y no limpia la memoria. Si nosotros queremos limpiar la memoria, lo que hay que usar es otra función que se llama calloc. ¿Sí? Calloc, la C es es de malloc, pero con la C de clear. O sea que hace la reserva de memoria, pero la pone en 0. ¿Sí? Y es un poco diferente porque en realidad no hay que multiplicar, no hay que pasarle el valor en bytes, sino que hay que pasarle el tamaño del tipo que nosotros queremos hacer la reserva y cuántos de esos bloques queremos. Entonces, por ejemplo, yo quiero un int acá, bueno, ¿cuántos int? Y como primer argumento le paso cuántos elementos y después de qué tipo. ¿Sí? Ese sería calloc. Es lo mismo, nada más que yo me aseguro de que los pone en 0. Con este yo estoy seguro de que se ponen en 0. Si a mí no me importa, habría que ver si hay diferencia de velocidad o no. Que puede ser que sí que haya diferencia de velocidad. Hacer un elemento muy grande, un arreglo muy grande, si a cada uno de los elementos tiene que poner en 0, puede tardar un poco. En cambio, si yo estoy seguro de que yo a todos los elementos les voy a asignar un valor sacado de otro lado, entonces directamente uso malloc y listo. ¿Sí? No me preocupo del contenido que puedan llegar a tener de antes. Esa es una cosa. Ese es calloc. Otra función que está buena es realloc. ¿Por qué? Puede pasar que yo diga, bueno, ¿cuántos elementos cargará? 10. Bueno. Y después en algún momento del programa yo necesito que se agrande o se achique ese tamaño. Y entonces yo puedo usar realloc. Realloc lo que pide es que se le pase, por ejemplo, no importa cuántos pida, lo vamos a hacer un realloc a 10, ¿sí? O a 5. Entonces vamos a imprimir y vamos a hacer P es igual a realloc. Realloc funciona así. Necesita el puntero viejo, el puntero que está apuntando al arreglo viejo y el tamaño nuevo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, le pongo un 10. Lo voy a fijar siempre en 10. Y después, bueno, y ahora vamos a imprimir el 10. En realidad le podríamos poner el nuevo n y acá n es igual a 10. Realloc puede pasar que, bueno, después de esto ya es un funcionamiento de la función, de cómo es la función, ¿no? Cómo está implementada. Puede ser que si yo quiero achicar la función, no me mueve los datos, simplemente me reduce el tamaño del arreglo. ¿Sí? Yo trabajo con el arreglo más chico. Si el arreglo quiere agrandarlo y tiene lugar, bueno, directamente le agrega posiciones al final. Y el puntero en ese caso no se mueve. Si por algún motivo cuando yo le quiero agrandar no tengo lugar porque me choco con otro arreglo que esté vecino, entonces lo que hace es mover todo el arreglo a una nueva dirección y por eso necesita que yo le pase, o sea, le tengo que pasar el puntero viejo y me va a devolver el puntero nuevo, que no necesariamente pueden ser iguales. ¿Sí? Entonces, por las dudas, siempre hay que ponerle un nuevo puntero. ¿Qué puede ser? El puntero, digamos, puedo usar la misma variable y que total se va a pisar, total el viejo no va a servir más, o no importa, puedo usar otra diferente. Es lo mismo. Pero tengo que tener en cuenta eso de que el puntero viejo no va a valer más. ¿Sí? Y entonces ahora si alguien me pregunta cuántos elementos va a usar, 100.
Listo. Ahí está, fíjense. A ver, vamos a poner acá un print para saber cuándo es. Printf. Acá cambio. El gran print para debugar. ¿Cuántos elementos? 100. Ahí. Miren cómo quedó este valor ahí perdido. Que no está acá, ¿ven? Los 100 elementos estos están todos en 0. Y después digo, no, dame 10 nomás. Y no sé por qué quedó esto. Se ve que lo cambió de lugar. Y al otro lugar que fue, sí tenía este valor. Y ahora mi arreglo tiene 10 elementos nada más y se ve que están en otra posición de memoria. Pero ahora cambió de tamaño. Esto sí no lo podemos hacer con el otro, ni con los arreglos estáticos, ni tampoco con los arreglos de dimensión variable. ¿Alguna duda de esto? Está bueno para trabajar cuando son tamaños grandes y no sabemos qué tamaño van a tener, está bueno usarlo. Profe, yo tengo una duda. Sí, Va, dos dudas. Sí. Primero, sobre Realloc. sí. Eso, no entendí muy bien para qué servía. Para cambiar el tamaño. Como que, Para cambiar el tamaño. Cambia el tamaño del arreglo. ¿Se entiende? claro, dejando Antes de como 100 están las posiciones de después memoria, de 10. digamos. Perdón. Sí. Antes era primero lo hice de 100 y después lo hice de 10. ¿Cuál fue la pregunta ahora, Matías? Y si vos lo tenías antes de 100, ¿cuáles posiciones de memoria agarra? ¿Las primeras 10 o las últimas 10 o cómo es? ¿O aleatorio? No. Mira, imaginémonos que quiero cargar esto, ¿no? Voy a cargar primero 100 y después le voy a cambiar de tamaño y va a tener 10. Mira. 100. Acá cambió. Mira, estos son los 100, ¿no? ¿Ves? Los primeros 10 son estos. Cuando yo le pongo realloc, me lo cambió de lugar, ¿no? Acá cambio y me lo llevó a otro lado. Mirá vos. Realloc, porque el 385 este quedó ahí, medio raro. Acá cambio, realloc, tiki. A ver, para que vamos a corroborar a ver qué es lo que está haciendo. Realloc. Realloc. Cambia el tamaño del bloque de memoria. El contenido will be unchanged, ¿sí? En el rango que se pide. Desde el principio hasta el nuevo tamaño. ¿Se entendió? Acá no sé por qué sí me lo cambia. Hasta el 16, hasta el 25 anduvo bien. ¿Cuánto tenía que ser? 10. Medio raros. Bueno. Carga, imprime y después le cambio el tamaño y me lo imprime. Pero hay algo en el camino que se rompió. Hay algo que no anduvo. Vamos a poner 5. Ahí está. Acá cambió y después lo pasé a 10. Bueno, en este caso sí está claro. Ahí, estos son los primeros 5 y después cuando agranda el tamaño y queda mugre, ¿sí? Cuando agranda el tamaño queda mugre. Y estos no, los mantiene. Puede ser que el otro cuando era más grande, ahí se rompió. A ver, como era más grande, ¿cuánto cargará? Vamos a poner 20. Ahí está. Y después lo pasa a 10. Si es como que hay algo que no anda bien en el arreglo, ¿no? Claro, porque yo cargo todos estos y después dice, sí, está bien, quiero otro ahora, quiero otro arreglo, quiero que cambie de tamaño, pero todos estos valores ya tenían valores. Es como que los está rompiendo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Se ve eso o no? Sí. Porque queda hasta acá. Los primeros los guarda. No sé por qué me hace eso, ¿no? Usualmente debería por lo menos
todos estos lugares los debería asegurar y mantenerlos. No sé por qué. Habría que leer bien el manual si te dice no. Si te está equivocando. Pero de todas formas, P queda apuntando a un arreglo de ahora de que son de menos elementos, ¿no? Bueno, hay que ver para ver si esto... Capaz que estoy haciendo yo el moco. Y capaz que no está pudiendo relocar. Ah, sí puede. Quejarse no se quejó, pero no lo hizo bien. Bueno, luego lo veré, investigaré un poco más de por qué puede ser que esto me esté fallando. Pero la manera, esta es la correcta, ¿sí? Ustedes van a poder ingresar y cambiar el tamaño de Realog. Realog funciona así. Se le pasa el puntero viejo y el nuevo tamaño, ¿sí? Entonces, si no carga nada, es todo cero, ¿no? No, porque estamos... ¿No está limpiando? Realog... ¿Limpiando la memoria esta? No, Realog no cambia. No, pero tiene también el caldo ahí, nada. Realog, a ver, sí, Realog. Sigue siendo... En Calog, ¿estás viendo ahí? Sí. Calog cambia. Calog, digamos, borra. Pero Realog no. Realog no borra nada. ¿Ves que dice? No. Realog no borra nada. Después de ver por qué no está moviendo bien. No lo está moviendo bien de memoria. Hay algo que está pasando. Hay algo que se me está pasando. Pero... Por ahora igual el malo y el calo que está bien y así se usan. Y el Realog que me está dando dolores de cabeza. Ya luego veremos qué es lo que pasa. El puntero es nuevo. Este puntero es nuevo. ¿Ven? El puntero ahora apunta al nuevo lugar. No debería tener ese problema. ¿Cuánto cargará? 5. Si yo cargo 5, anda bien. Porque esta parte está bien. ¿Ven? Porque carga bien los 5. Y bueno, mira, vamos a poner este en 20. Y vamos a cargar 10. Anda bien también. Como que la primera parte anda bien y después todo esto anda bien. Y luego esto no te puede asegurar. O sea, esto que fue lo que agregó, no puede asegurar qué valor va a tener. No lo pone, no le hace clear sobre estos valores. O sea, queda como está. Queda como está. El problema es cuando estamos achicando y había datos adentro. Ese es el problema. Cuando estamos achicando y hay datos adentro. Por ejemplo, bueno, ahora si yo pongo 40. ¿Ves? Se pone muy nervioso. 461 es esta parte, mira, esta parte está bien. La última parte está bien. Pero bueno. Luego me fijo a ver bien cuál es el problema por el cual no está haciendo bien este cambio y se me está pasando. Pero insisto que la manera es esa. Es Realog pasándole el puntero viejo, el nuevo tamaño y devuelve el puntero con la dirección del nuevo lugar. ¿Sí? Esto también lo que podríamos hacer. ¿Sí? No, páselo ahora por el Instagram, por Telegram, y a ver, lo probamos. A ver si es la computadora de usted o el programa. Vamos a decir que es la computadora. A ver. Bueno, ahora lo pasamos. Pasemos porque falta un tema más y después yo le paso. ¿Sí? No hay problema. Falta un tema más que quiero ver antes de terminar. Igual tenemos como 15 minutos que perdimos del corte. ¿Sí? Ya volvemos sobre este y lo arreglamos. Todo esto está. Listo. Siempre hay que chequear el null. Sí. Bueno.
Este es el tema que viene, que es el último tema de punteros que quería que veamos sí o sí antes, porque la semana que viene ya tenemos que empezar con el tema nuevo, así que tenemos que hoy terminar esto. Ahora volvemos después al tema de malloc. Pero igual lo importante es que sepan usar malloc y calloc y el realloc como un extra. ¿Sí? Punteros a función. Así como nosotros podemos apuntar con nuestros punteros, podemos apuntar a variables o arreglos, también podemos apuntar a funciones. ¿Sí? O sea, podemos apuntar a funciones y lo bueno que tiene eso es que nosotros ahora, como tenemos un puntero que apunta a una función, podemos pasarle a funciones, a otras funciones, podemos pasarle funciones. O sea, podemos pasar funciones a funciones gracias a los punteros. ¿Sí? Y nos va a servir mucho para escribir código más prolijo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos así entre paréntesis, P, cuando se pone así entre paréntesis, P es un puntero a una función que recibe dos enteros y que devuelve un entero. ¿Sí? Miren que parece como un prototipo, ¿no? Y justamente eso es lo que no hay que confundir. Esto es un puntero a una función. Es un puntero a una función. Y la diferencia está acá, en este paréntesis. Porque si no están estos paréntesis, a ver si está en el siguiente, ahí está. Miren acá. Acá no tiene paréntesis. Y en realidad esto es un prototipo de una función. Es una función que recibe dos enteros y devuelve un puntero a entero. ¿Sí? Devuelve un puntero a entero. En cambio, si nosotros le ponemos los paréntesis, es un puntero a una función, que recibe dos enteros y devuelve un entero. Los punteros a funciones, cuando los definimos, tiene que estar bien, tiene que estar correcto el tipo de parámetros que tiene y el tipo de valores de retorno que tiene. ¿Sí? Porque si no, nos va a dar error. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá vamos a crear una función que se llame suma, ¿sí? Que reciba un elemento, que devuelva otro elemento y obviamente le vamos a devolver la suma. A más B. Entonces nosotros podríamos imprimir directamente, vamos a imprimir el resultado, suma de 3 y 4. ¿Sí? Imprimir el 7. Listo. Ahora entonces yo voy a hacer un puntero que apunte a esa función. La función devuelve un entero, ¿sí? Es un puntero, así que hay que poner ahí entre paréntesis que es un puntero. Y la función recibe dos enteros. Entonces tengo que poner así. Entonces, recuerden esto. Tiene que coincidir los tipos y la cantidad y tipos de los parámetros con la función y el valor de retorno con la función también, ¿sí? Y entonces en este caso, yo directamente, ¿qué hago? Al P le voy a asignar la dirección de la función. Y lo interesante de esto es que así como el nombre, por ejemplo, de los arreglos apuntaban al primer elemento del arreglo, el nombre de las funciones apunta a la dirección de memoria donde comienza la función. Y entonces nosotros podemos después, esto así, me dice que todavía no lo uso, y ahora lo vamos a usar. ¿Cómo lo usamos? Desreferenciamos el puntero, simplemente. Y fíjense, todo esto es el llamado a la función, ¿sí? O sea, va a devolver la suma. Y está la función desreferenciada, el puntero desreferenciado, y pongo entre paréntesis los argumentos como si fuese que yo llamo a la función, ¿no?
¿Lo ven eso? Exactamente igual que como yo llamo la función, pero en lugar de así, yo pongo entre paréntesis la desreferencia. Y ahí funciona. Exactamente igual. ¿Sí? Es posible. Escucha, hay una diferencia. ¿Cómo? ¿Cuál sería la que diferencia? podríamos usar. Ahora, Sí, sí. ahora lo vamos a usar. Porque ¿qué pasa? Yo le puedo pasar esto a otra función. ¿Sí? Yo le puedo pasar esto a otra función. Como si fuera una resta. Claro. Hago una resta. Y ahora yo voy a hacer otra. Vamos a hacer acá. Vamos a poner una función. Epa. Operación. Y le voy a pasar este puntero. ¿Sí? Le voy a pasar el puntero y le voy a pasar el elemento A, le voy a pasar el elemento B. Y acá puedo imprimir, por ejemplo, printf. %d. Y acá voy a llamar a la función p. Llamo a la función p. Pasándole A y B. ¿No? Sí. Listo. Y acá yo en vez de imprimir esto entonces, yo voy a llamar a la operación. Voy a decir operación, le mando suma y le mando un 3 y un 4. Suma, acá no hace falta esto. Suma va a ser la dirección de la función suma, que va a venir acá. A y B, el 3 va a venir acá, el 4 va a venir acá, y acá directamente va a imprimir el resultado de 7. Debería. El resultado es 7. ¿Eh? O al revés, resta. ¿Sí? Entonces, así se puede. Está bueno, en el ejemplo hay otro ejemplo que encima también le paso el signo para que acá aparezca el número. Esto lo podrían aprovechar para el TP7, ¿sí? Por ejemplo. ¿Lo ven esto? Entonces, y suma, acá cuando yo le paso suma, le estoy pasando en realidad, es como que le digo cómo quiero que opere con el resto de los argumentos, ¿sí? Usando suma. Entonces, un ejemplo que está muy bueno es el del método de ordenamiento por burbuja. ¿Sí? A ver si está acá. Todo esto ya lo vimos. Este suma, sí, llamó 2 veces, perfecto. Ahí está, miren esto. También puedo llamar acá, cuando hago el llamado a la función, puedo poner, así como les dije yo que lo hagan, entre paréntesis, desreferenciando el puntero, o entre paréntesis, desreferenciando el puntero, o simplemente poniendo el nombre del puntero. Simplemente poniendo el puntero y se pone, sin el desreferencia y sin los paréntesis. Queda bueno porque queda más limpia la escritura, pero tiene el problema que podemos llegar a confundirnos y podemos andar buscando por ahí una función P que no está definida en ningún lado. ¿Se entiende? Eso puede ser un error, digamos, cuando nosotros lo leemos. En cambio, si nosotros vemos esto así, nos damos cuenta que en realidad hay una desreferencia acá, que P es un puntero. Entonces, yo les recomendaría que siempre usen así, aunque puede escribirse así también. O sea, se puede desreferenciar la función, el puntero, digamos, se puede desreferenciar el puntero apuntado a la función
sin usar el operador de desreferencia, simplemente usando la memoria. Que es parecido a lo que usábamos hoy cuando imprimimos los arreglos con %s, simplemente pasándole el nombre del arreglo, ¿no? O el nombre del puntero. Es más o menos lo mismo. Pero es mejor si lo desreferenciamos, queda más claro. Sí. Para entenderlo un poquito bien. O sea que nosotros tenemos la función Ujú. operación, creo que se llamaba, operación. O sea, nosotros usamos el puntero como si fuera un selector, digamos. Claro. Queremos que sume, ponemos suma. Ponemos que reste, multiplique. Pero suma, Lo que queramos. exacto. Pero suma tiene que ser una función, ¿no? Y tiene que ser una función que sea de este tipo, que reciba 2 enteros y que devuelva un entero, porque vos el puntero lo definís así acá, ¿sí? Por eso le digo, miren que está raro esta expresión acá, pero en realidad hay que tomarlo con calma, tranquilizarse y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Tenemos un puntero? No, no es un puntero. Cuando ustedes ven estos paréntesis ya dicen, no, es un puntero a función. Entonces todo esto es un puntero a función. ¿Se ve? Entonces el primer parámetro de la lista de parámetros en la definición de la función de operación es un puntero a función. ¿Sí? ¿Estamos eso? Que puede parecer muy engorroso acá esto, pero bueno, pueden buscarlo al revés, pueden volver al revés o lo que sea. Hay que ver los chats que... Profe, Sí. yo me confundo lo que hace adentro de la función operación. Sí, ¿qué pasa? Estoy desreferenciando el puntero. No sé qué trae el puntero, pero yo estoy desreferenciándolo. Y como es una función, porque yo definí acá que es una función, ¿sí? Esto me dice que mi puntero es un puntero, una función que recibe 2 enteros y devuelve un entero. Entonces, ¿y acá qué estoy haciendo? Acá justamente lo estoy desreferenciando también. ¿Sí? Acá estoy desreferenciando el puntero. Y como devuelve un entero, lo estoy imprimiendo con el %d. Y como espera que yo le envíe 2 enteros, le estoy pasando acá A y B. ¿Sí? Pero yo no sé qué hace P. Cuando yo escribo esta función, yo no sé qué hace P. Y hasta que yo no haga este llamado, yo no sé qué me van a mandar. Simplemente yo espero que me manden una función que reciba 2 enteros y que devuelva un entero. Como esta que están acá. O como esta que está acá. Y sí, podría ser una multiplicación también. O una división también. O cualquier operación. O cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa que reciba 2 números y que devuelva un entero. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. ¿Se entendió eso, no? O sea, tengo acá una función que se llama cualquier cosa. Bueno. Y acá puedo hacer yo la operación cualquier cosa. Con 3 y 4. No va a hacer nada, pero bueno. Va a devolver ese 4. Porque este puntero no sabe qué viene. Lo único que sabe es que tiene que apuntar a esa dirección y ir a esa función y pasarle el A y el B. Y lo que devuelva y se lo da al print. ¿Sabes? Ahora entendí, sí, sí. Profe, ¿y qué pasa si vos llamas a una función que no cumpla con las condiciones del puntero? Veamos. Seguramente se va a quejar de, por ejemplo, si es void. Se va a romper igual la compu. No, no creo que se rompa tanto. Otra. Y entonces vamos a mandar acá otra. Ahí está. ¿Cómo se llama? Y dice, primero dice que hay punteros incompatibles. ¿Sí? Acá dice, tipo es incompatible de puntero. ¿Ves? Argumento 1, operación from incompatible point assignment. Debe ser o algo por el estilo. Type. ¿Sí? Ahí está. Dice, y acá me está diciendo, mira, otra es de este tipo. Y sin embargo, este tipo es el que espera la función operación. Está re claro el mensaje, ¿no?
Otra es, fíjate, Sí. dice que es de puntero así. Bueno. Entonces, no se puede. Todo mal. Tiene que ser del mismo tipo. Del tipo que yo estoy pidiendo acá, que es el puntero. Ojo con estos punteros. O sea, está bueno, pero... ¿Dónde podemos mejorar esto todavía? Podemos tener arreglos de punteros a funciones. Arreglos de punteros a funciones. Entonces, en vez de tener un puntero a función, vamos a volver para atrás. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. En vez de tener una función, ahora nuestro puntero ahora es así, era así, ¿no? P, y teníamos el int y el int. Este es nuestro puntero a función. Listo. Ahora yo digo, no, yo quiero que sea un arreglo. Necesito 4 de estos punteros, uno detrás de otro, porque tengo un arreglo y quiero ir recorriéndolos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 2 nada más. Ahí. Suma y resta. Bueno, vamos a poner multiplicación y que sean 3. Uy. El RR. Esta, vamos a poner multiplicación. Mult. A por B. Y que sean 3. 3. ¿Sí? Ahí está. Voy a poner 3 elementos. Y voy a poner que P de 0 sea igual a suma. El 1 sea igual a resta. Y el 2 sea igual a multiplicación. No. Ahí está. Y listo, ahora yo puedo imprimir cualquier operación. Ahora de vuelta %d. Y ahora voy a llamar a P. Podría llamarlo a P, como les dije que no lo hagan. Por ejemplo así. Vamos a restar. Bueno. Y le vamos a pasar, obviamente, 4 y 3. ¿Sí? Tendría que volver un 1. ¿Sí? O vamos a sumarlo. Es 7. O vamos a multiplicarlo. Es 2. ¿Sí? Obviamente lo podemos poner en un for. Pero es mejor si lo ponemos así. Lo expresemos así. ¿Está? Para que se note que es un puntero y no nada raro. Y lo mejor todavía es que nosotros podemos hacer esto y podemos cargarlo como cualquier arreglo. Así. Suma, resta, multiplicación. Ahí está. ¿Sí? Entonces, suma vale elemento 0, resta vale elemento 1, multiplicación vale elemento 2. Y mejor todavía si ni siquiera hace falta que le pongamos acá el numerito y lo dejamos así expresado. Entonces digo, ahora empieza a complicarse esta expresión. ¿Lo ven? Entonces, un arreglo a punteros a función que reciben 2 enteros y devuelven un entero. Podría ser de cualquier tipo, ¿no? Absolutamente de cualquier tipo podría ser esta función. Entonces, un ejemplo, volviendo al caso anterior de cuando era una sola función, el caso de... Bueno, miren, este es el caso casi el caso que les mostré recién, pero además le mando un signo, ¿sí? Entonces, el resultado me imprime el signo también, que es lo que podrían usar ustedes para el práctico 7, ¿sí? Entonces, digo, la pregunta a la suma entre 4 y 5, ven, y le paso el signito. ¿Ven? La resta entre 5 y 4 y le paso el signito. Entonces, acá digo, ¿cuánto es %d, %c, %d, ¿sí? A signo b? Este es el signo que yo le paso. La respuesta que me da el usuario, yo la comparo con la función que yo le pasé. Por ejemplo, suma. Si la respuesta es igual a la función, a lo que devuelve la función, entonces digo que es correcto. Y si no, es incorrecto. ¿Lo ven?
y así en una sola línea, en una sola función, yo resolví todas las operaciones. Lo único que tengo que hacer es tener la definición hecha de suma, de resta, de multiplicación o lo que sea que yo vaya a pasar acá en este puntero. Y después cuando yo hago el llamado, tengo que pasarle el signo que quiero que me muestre. Así yo le hice esa función. ¿Lo ven? Está buenardo, ¿no? Bueno. Está bueno. Sí, está muy bueno. Se pueden hacer más variantes, qué sé yo. Te pueden hacer lo que ustedes quieran. Esto es lo lindo que tiene, que ya se empieza a complicar tanto que lo pueden hacer como quieran. El ejemplo de la burbuja que les decía yo antes. Miren que bueno está. Vamos a hacer una función que sea, vamos a decirle al método de la burbuja que si es ascendente o descendente. ¿Sí? Entonces, primero, más de punteros. Vamos a usar punteros para intercambiar en una función swap. Esto no lo habíamos hecho hasta ahora. Le vamos a pasar dos elementos. Y en los dos elementos me da el corazón. Me voy a morir. Si me muero acá va a ser épico. No. Le paso dos punteros de los dos elementos que quiero intercambiar. Yo acá lo veo como si fuese que son dos elementos cualquiera, porque es el lugar en donde yo estoy apuntando uno y donde estoy apuntando otro. Y simplemente los de referencia lo paso a una variable temporal. ¿Sí? ¿Lo ven? Es un swap común y corriente. Le estoy cambiando la posición. Ahora, ¿qué yo le iba a pasar? Yo le iba a pasar acá el elemento de un arreglo, el elemento i y el elemento i más 1. Y entonces los voy a intercambiar. Voy a hacer una función que se va a llamar ascendente y una función que se va a llamar descendente. Le voy a pasar el puntero, pero ¿por qué le voy a pasar el puntero? ¿Saben para qué? Para intercambiarlos. Entonces, si el elemento, por ejemplo, el elemento i es mayor que el elemento i más 1, en la parte que es ascendente, los tengo que intercambiar. ¿Ven? Y le paso, y hasta acá yo no sé quién es todavía. Yo simplemente sé que estoy preguntando si un elemento es mayor que el otro, lo intercambio. Chao. Si es menor, lo intercambio en el descendente. ¿Sí? Y a lo que voy es que miren cómo es este prototipo, ¿no? O sea, cómo es esta definición de función. Devuelve void, porque no quiero que devuelva nada, pero miren que recibe dos punteros. Que es justamente el tipo de puntero que voy a hacer. Pues yo voy a hacer que ascendente y descendente sean apuntados por un puntero. ¿Sí? Entonces, acá viene la papa. El método de la burbuja va a recibir un arreglo, que acá esto puede ser un puntero también, ¿no? Puede ser un puntero, P. Va a recibir un tamaño, que acá esto lo voy a corregir ahora, y en realidad en n este tiene que estar acá, este tiene que ser n chica. Y como tercer parámetro va a tener un puntero a una función que recibe dos punteros enteros y no devuelve nada. ¿Sí? Y entonces yo en el doble for voy a llamar a la función comparar. Dependiendo de si yo uso la función ascendente o descendente, va a ser una función diferente. Pero siempre va a mandar el elemento i y el elemento i más 1. ¿Sí? Como recién. Acá. ¿Ven? Voy a mandar el elemento i y el elemento i más 1. Y los va a comparar así o los va a comparar así. Y dependiendo de cuál de las dos opciones lo va a intercambiar si es positivo o no. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hago yo el llamado? Hermosamente bien. Yo digo burbuja del vector en forma ascendente. Y chao. ¿Ven? Y entonces, un poco lo que le decía es eso. Ahora tener este tipo de herramientas lo que me permite es que yo puedo hacer cosas bellas como esta. Es decir, sí, ordename por la burbuja el vector tantas posiciones de forma ascendente. ¿Se entiende? Sí, ya veo, obvio que voy a subir. Y ascendente es la función esta. Que es la función
que si lo ven bien, es simplemente este if cambiado acá, ¿no? Es este if cambiado acá. Es como si fuese yo pongo ese if ahí. Que es el método de la burbuja. Les voy a subir este programita. También. Bueno, aparte lo tienen para probar ustedes. ¿Por qué están tan callados? Teníamos bien Estamos hasta ahora. cansados. Todavía. Y ahora viene la parte más linda todavía. Arreglo de puntero a función. Esta era la parte de los arreglos. O sea, hasta acá no eran arreglos, ¿no? Acá no estaban arreglos. Ahora sí voy a usar arreglos. Todo esto yo lo que les había mostrado. Ahora lo que les voy a decir es que ustedes tienen que hacer la calculadora que habíamos hecho. La calculadora. Acá tenían suma, resta, multiplicación y división. Pero sin usar el switch. Sin usar el switch. Y ahora les voy a mostrar cómo. ¿Por qué? Y porque ahora tenemos arreglos punteros a funciones. Entonces, yo les dije que así, esto era lo que yo les había mostrado recién, ¿sí? Y esto es lo que les había mostrado recién, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es acá el secreto? Y también lo que les había dicho antes. Cuando ustedes escriben el switch y se dan cuenta de que cada case es cada uno de los elementos del arreglo, ustedes dicen, oh, pero no hace falta el switch. Directamente mando el índice con la opción elegida, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen acá. Imaginen estas funciones. Una función que sea voy, digamos, que imprima alta, imprima baja, imprima modificación, imprima impresión. Esto es parte de un sistema de base de datos, pero en vez de hacer un alta, simplemente imprime alta. ¿Se entiende? O sea, dar de alta a alguien en una base de datos, dar de baja a alguien, modificar un registro o imprimir un registro. Bueno, pero acá simplemente imprimimos. Pero a lo que voy es que vamos a hacer un arreglo de punteros a función donde va a tener cada una de estas funciones, ¿sí? Alta, baja, modificación, impresión. Y dentro de un do while, lo que nosotros vamos a poner en vez de un switch, simplemente va a ser llamar a la función dependiendo de cuál es la opción elegida. ¿Lo ven? Entonces, si ustedes eligen la opción 0, obviamente yo empecé en 0 para no escribir de más, pero si no tendrían que poner un 1 acá y acá sería op más 1. ¿Sí? Perdón, op menos 1. Entonces, directamente con la opción ingresada es el índice de la función que yo voy a buscar. Y simplemente la voy a buscar. Entonces ahora ustedes pueden hacer el programa de la calculadora ahí, sin switch, sin nada, ¿sí? Simplemente decir que quiere sumar, restar, multiplicar o dividir. Listo. Si yo ingreso un 0, si yo ingreso un 1, digo, entonces va al op, que va a ser el primer elemento. Incluso pueden hacerlo así. Pueden, a ver dónde estamos acá. Pueden poner acá un null. Listo. El 0 ya no sirve. Ya, digamos, el 0 no hace nada. Si ingresas a 0 no hace nada. O sea, sí, va a explotar todo, pero bueno, no hace nada. Ahora, el 1 es suma, el 2 es resta y el 1 es multiplicación. Simplemente hay que poner un if para que no vaya ni al null ni a otro lado, como está acá. ¿Ven? Si las opciones están entre 0 y es menor que 4, bueno, llama la función. Bueno, en mi caso tendría que ser un 1. No me tendría que permitir el elemento 0 porque si no va a ir al null y va a explotar. Pero lo pueden hacer así. ¿Qué les parece? Hagan una calculadora con punteros a funciones, con arreglo de punteros a funciones, sin switch, y se van a enamorar de esto. Se terminan de enamorar del C. No tocas más un switch en tu vida después. Y claro, ¿para qué usan el switch? Nada, bueno, obviamente que el switch para todo se puede usar, pero esto es mejor sin switch. Así es genial, porque aparte es mucho más compacto, se sabe, es más eficiente. Y el switch tiene otro problema, que el switch siempre dijimos que estaba ahí borderline entre programación no estructurada, ¿no? Porque teníamos los saltos, los break,
A mí personalmente no me gusta. Si yo puedo evitar usar un switch, lo evito. Solo por purista, ¿no? Bueno. ¿Pregunta hasta acá? Hasta acá llegamos. Porque esto lo dejamos para... Esto creo que ya lo habíamos visto igual un poco. La unidad llega hasta acá. ¿Preguntas? Esto, ¿Cómo? No escuché nada. este slide lo subí después. Pero, por supuesto. Sí, siempre. Ahora lo subo en un rato. ¿Preguntas? Está densa la clase de hoy, ¿no? Demasiado. Hemos perdido una cantidad. Profe, Sí. profe, ahí donde... bueno, no sé cómo decirlo. Cuando se conoce la declaración del puntero. Sí. Bueno, el arreglo de punteros, ¿no? Sí. Ahí pone void. Ujú. Cuando nosotros queremos hacer la suma, tenemos que poner los valores. O sea, Claro. ahora, Como estaba acá. Acá. Siempre en el puntero, digamos, el arreglo de punteros o el puntero de funciones si es solito, siempre tiene que, a continuación, entre paréntesis, tiene que estar el tipo de valores que recibe la función. Fíjense que acá la función recibe 2 enteros. Entonces acá tiene que haber 2 enteros. Devuelve un entero, entonces acá tiene que haber un entero. En la otra función, en esta función en particular, es void, recibe un void y devuelve un void. Eso quiere decir que, si se fijan, es un void y es un void. O sea, yo puedo usar estas funciones en ese puntero. ¿Lo ven? Eso hay que respetar siempre. En este caso... claro, claro. No es porque imprime solamente un alta, baja. Y Sí, porque esa es la función de una pavada. Pero ustedes, claro, cuando hagan la calculadora, acá tiene que ser el int. Y acá tiene que ser int. O lo que sea, ¿no? Y acuérdense que acá, fíjense la gran diferencia, ¿no? Acá están poniendo acá el nombre de la función que va a llamar. El nombre de la función que va a llamar. Está bueno. Está bueno porque yo tengo muchos programas que hice por ejemplo, programa para calcular cosas, ¿no? Entonces, un convertidor de presión, diferentes tipos de presiones, o no sé, cualquier función que hemos visto, no sé, en física, lo que sea, y siempre usaba switch. Siempre usaba switch. Ahora podemos usar esto. Sí. Sería mejor. Hay veces que sí. Hay veces, si son todas las funciones del mismo tipo, sí. Incluso también podés agarrar y vos hacer un poco de trampa. Y agarrar y tener acá en este arreglo todas las funciones, o sea, iguales. Y si llega a haber alguna diferente, bueno, adentro de esa función que llame a la que corresponda con los parámetros que correspondan, ¿sí? ¿Se entiende? Se puede hacer un poco de trampa también. Pero sí, siempre se puede usar. Esto es muy bueno. Poder pasarle una función a otra función es genial. O sea, me permite hacer esto, que me parece que la mayor expresión de potencia es esta. ¿Sí? Es decir, yo voy a tener un método de burbuja donde hay una parte que puede cambiar sustanciosamente el funcionamiento, sino cómo hacen esta función, cómo hacen esto, la burbuja, cómo hacen el método de la burbuja para que sea ascendente o descendente de otra manera. Y le tienen que pasar acá, le tendría que pasar una bandera, ponele. Si es un 1, va a ser ascendente, si es un 0, descendente, o un carácter, así, A o B, o una cadena. Pero en la función acá va a tener que haber un condicional justamente que esté evaluando cuál es esa cadena que llega acá o cuál es ese número que llega acá, y entonces se va a repetir mucho el código, porque vamos a tener la parte del sí, toda una parte del código, una parte del no, toda otra parte del código. Y me decís, bueno, pero acá también tenés toda la parte, tenés duplicadas las cosas, porque está esto. Está bien, pero acuérdense lo que yo siempre les digo, mantengan las funciones pequeñas y que hagan una sola cosa, y preferentemente que hagan lo que dice que hace, ¿sí? Entonces, este caso ascendente,
vos sabés que es el intercambio de dos valores si el más grande está primero que el más chico, que el siguiente, ¿no? Entonces dicen, no, esto está mal, hay que cambiarlo de lugar. Lo mismo es esto. Entonces mantenemos funciones muy pequeñitas, y entonces nos permite vaguear rápido, bueno, y ni hablar de que una expresión como esta queda bien y entendible. Si yo sé que esto ya anda, yo nunca más me voy a buscarlo cómo está hecho. Yo ya sé que así funciona, y así funciona y listo, desde el main yo sigo trabajando. Hay muchas veces que escribimos los programas para sacarnos de encima, para hacer como cajas negras, no sé si me explico. Yo hago una caja negra que yo sé que funciona. Espero la palabra ascendente o descendente acá, que en realidad es el llamado a la función, y listo, ya sé que eso anda. No me preocupo más, ¿sí? Y es una cosa menos que yo tengo que estar mirando acá. Como que eso también implica limpiar un poco el código. Bueno. Qué largo que se ha hecho esto. Perdonen por tanto. O por tan poco. No, profe, no hay idea. ¿Cuánto? ¿En qué clase va a subir? ¿Cómo? ¿Esta? ¿Ya? ¿Ahora? Ah, ¿qué clase voy a subir? No sé. En las dos se rompió. Capaz que subo esta. La vez pasada subí esta también, ¿no? Igual voy a tratar, le vamos a sacar las cosas. Le vamos a sacar las cosas explotadas. Sí, sí, Esas son las ideas del Mati. La idea de Mati.